todavía crees que las mujeres se enamoran por lo que dicen, ya perdiste incluso antes de darte cuenta. El juego real nunca ocurre al nivel de las palabras. Ocurre en el sistema nervioso, en los instintos, en la biología que ella misma no controla. Y es exactamente ahí donde la mayoría de los hombres son manipulados sin saberlo. Lo que vas a escuchar aquí no es cómodo ni gentil. Es conocimiento que cambia la posición que ocupas en la dinámica. O entiendes estas señales invisibles y pasas a liderar emocionalmente, o seguirás siendo probado, descartado y reemplazado sin explicación. La psicología femenina no premia la intención, premia la estructura. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo. Y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer motivo: colocar la propia vida como prioridad absoluta. Esto activa en ella el deseo por quien no vive en función de agradar. Hombre, entiende una cosa que nadie te dice de forma directa. Cuando pones a una mujer en el centro de tu vida, su cerebro automáticamente te rebaja. Esto no es moral, no es opinión, es biología conductual. El sistema nervioso femenino interpreta la prioridad excesiva como dependencia emocional, y la dependencia es leída como debilidad adaptativa. Puede ser gentil, presente, atento. Nada de eso importa si, en el fondo, tu vida gira en torno a ella. La atracción no nace del afecto declarado, nace de la percepción de que tienes dirección propia, incluso si ella desapareciera mañana. Cuando un hombre tiene rutina, propósito, metas claras y no negocia su estructura por validación femenina, algo silencioso sucede. El cerebro de ella comienza a observarlo como referencia, no como candidato. La referencia no implora, no ajusta su eje, no persigue. La referencia sigue avanzando. Esto activa en el inconsciente femenino una mezcla poderosa de curiosidad, respeto y tensión emocional. Ella no piensa, él está ocupado. Ella siente, yo no soy el centro de su mundo. Y es exactamente ahí donde el deseo comienza a crecer, incluso contra su voluntad consciente. La mayoría de los hombres fallan porque confunden prioridad con conexión. Creen que estar siempre disponible crea proximidad. Lo que crea, en realidad, es previsibilidad emocional, y la previsibilidad mata la atracción. Cuando estás siempre ahí, siempre listo, siempre esperando, te conviertes en un entorno demasiado estable, y el cerebro femenino no desea lo que ya tiene garantizado. Desea aquello que no puede controlar completamente. Priorizar tu vida crea esa fricción psicológica inevitable. Observa los patrones con frialdad clínica. Cuanto más se anula un hombre, más lo prueba ella. Cuanto más se adapta a él, más se distancia a ella. No porque ella sea cruel, sino porque su inconsciente está buscando señales de fuerza, dirección y autosuficiencia. Cada vez que abandonas tus compromisos, tus valores o tu enfoque para agradar, envías un mensaje silencioso: te necesito para sentirme completo. Y ese mensaje destruye el deseo de raíz. O entiendes esto ahora, o seguirás atrapado en el ciclo más humillante que existe. Cuanto más te esfuerzas, menos valor tienes. Priorizar tu propia vida no se trata de alejarla, se trata de seleccionar quién puede caminar a tu lado. Los hombres que tienen una vida fuerte no compiten por atención. Ellos deciden quién merece acceso. Y el deseo femenino siempre nace exactamente en ese punto, donde el hombre no se abandona para ser elegido. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo motivo: mantener el control emocional, incluso bajo provocación. Las pruebas fallan ante quien no pierde el eje. La provocación no es un ataque personal, es una prueba de estructura. Cuando una mujer provoca, cuestiona, ironiza o cambia el tono, el objetivo inconsciente no es desestabilizarte, es medir si te desestabilizas solo. El sistema nervioso femenino necesita saber si reaccionas por impulso o si gobiernas tu propio estado interno.
Cada reacción emocional exagerada es registrada como pérdida de control, y el control perdido es liderazgo perdido. Puedes incluso ganar la discusión, pero pierdes la posición en la dinámica. La biología es implacable aquí. Un hombre que pierde el eje bajo presión activa señales de amenaza, no de seguridad. Su cerebro entra en modo de alerta, no de entrega. Hormonalmente esto aumenta la ansiedad y reduce la atracción. Es por eso que los hombres reactivos parecen intensos al principio, pero rápidamente se vuelven cansados, previsibles y desechables. La intensidad sin control no es fuerza, es inestabilidad disfrazada. Observa el patrón que se repite. Cuanto más reaccionas, más te prueba ella. Cuanto más te explicas, más presiona ella. Esto no sucede porque ella quiera conflicto, sino porque su inconsciente aún no ha encontrado prueba suficiente de estabilidad emocional. Las pruebas continúan hasta encontrar un límite firme. Si nunca sostienes ese límite, las pruebas nunca terminan y el respeto nunca se instala. El control emocional no es frialdad ni indiferencia artificial, es regulación interna, es sentir la provocación y aún así elegir la respuesta. Es entender que no necesitas probar nada en el calor del momento. Los hombres fuertes no entran en batallas emocionales improvisadas. Ellos observan, respiran, mantienen el tono y responden cuando tiene sentido, o simplemente no responden. Ese silencio controlado comunica más poder que cualquier argumento. O aprendes a mantener el eje cuando eres provocado, o seguirás siendo arrastrado a dinámicas donde ella lidera y tú reaccionas. La elección es simple y brutal: gobernar tus emociones o ser gobernado por ellas. Las mujeres no se conectan profundamente con hombres que explotan, se justifican o pierden la postura. Se conectan con quien permanece íntegro bajo presión. El control emocional no impresiona, impone respeto. Y el respeto es el suelo donde crece la atracción. Tercer motivo: demostrar valor sin pedir reconocimiento. La autosuficiencia se siente antes de ser explicada. Aquí hay una verdad que desmonta a la mayoría. El valor que necesita ser reconocido no es valor, es una petición de validación. Cuando haces algo esperando aplausos, respuesta, elogios o retorno emocional, entregas tu posición sin darte cuenta. El cerebro femenino lee esto como dependencia psicológica. No importa cuánto logres, conquistes o ayudes, si existe una expectativa explícita o implícita de reconocimiento, la señal enviada es de inseguridad interna, y la inseguridad, en cualquier nivel, corroe la atracción en su origen. La psicología conductual muestra que el valor real se percibe por consistencia silenciosa, no por anuncios. La postura, el ritmo de vida, las decisiones, los límites y las elecciones hablan antes que cualquier explicación. Cuando actúas como alguien que ya sabe quién es, su sistema nervioso capta esa certeza sin necesidad de entenderla racionalmente. No necesitas venderte, porque no estás en venta. No necesitas probarte, porque no estás bajo juicio. Esa ausencia de necesidad crea un impacto profundo y desconcertante. Observa los patrones con atención fría. Los hombres que se empeñan en mostrar todo lo que hacen crean saturación emocional. Los hombres que simplemente hacen y siguen adelante crean misterio. Y el cerebro femenino es atraído por lo que no se revela completamente. Cuanto más intentas asegurar que ella note tu valor, más comunicas que no confías en él, y esa contradicción interna se percibe de inmediato. Existe un error común y fatal: creer que ser bueno, correcto o dedicado genera automáticamente reconocimiento. No lo genera. Lo que genera reconocimiento es la autosuficiencia emocional. Es actuar sin mirar atrás esperando aprobación. Es no checar reacciones. Es no ajustar el comportamiento para mantener la aceptación. Cuando haces eso, dejas claro que tu valor no depende de la mirada de ella, y eso cambia toda la jerarquía psicológica de la interacción. O aprendes a moverte como un hombre que conoce su propio valor, o seguirás intentando convencer al mundo de algo que debería ser evidente. Las mujeres no se enamoran de discursos internos mal resueltos. Se involucran con hombres cuya presencia comunica certeza, no carencia. El valor real no pide espacio, lo ocupa, y quien necesita ser reconocido ya perdió la ventaja antes de empezar. Cuarto motivo: usar el silencio con intención, no como fuga. El vacío correcto
crea apego psicológico. El silencio no es ausencia cuando se usa con conciencia, es presión psicológica invisible. La mayoría de los hombres hablan demasiado porque tienen miedo al vacío, miedo a perder la atención, miedo a parecer irrelevantes, miedo a no ser recordados. Solo que el cerebro femenino funciona de forma opuesta, se activa en el espacio, no en el exceso. Cuando te callas en el momento adecuado, fuerzas a su mente a trabajar. Y todo lo que exige esfuerzo mental crea inversión emocional, aunque ella no se dé cuenta. Existe una diferencia brutal entre el silencio débil y el silencio fuerte. El silencio débil nace de la inseguridad, del resentimiento, del intento de castigar o desaparecer esperando una reacción. El silencio fuerte nace de la autosuficiencia emocional. No te callas para provocar, te callas porque no necesitas llenar el espacio. Su sistema nervioso percibe esto como control interno, y el control interno es leído como poder psicológico. La neurociencia explica esto con claridad. El cerebro humano odia los vacíos no resueltos. Cuando desapareces en el momento adecuado, sin drama, sin explicación y sin cambio de postura, creas un vacío. Su mente comienza a proyectar escenarios, revisar interacciones, buscar sentido donde tú no ofreciste ninguno. Y cuanto más involucrada emocionalmente esté ella, más intensa será esa actividad interna. El silencio se convierte en presencia mental constante. Observa los patrones agrupados. Los hombres que explican todo, justifican todo y responden todo son previsibles. La previsibilidad genera confort, no deseo. En cambio, los hombres que eligen cuándo hablar y cuándo no, crean ritmo emocional. Y el ritmo es lo que mantiene el sistema nervioso enganchado. No es lo que dices, es el intervalo entre lo que no se dice lo que crea impacto. O aprendes a usar el silencio como herramienta consciente, o seguirás hablando demasiado intentando mantenerte relevante. El hombre que domina el silencio no necesita competir por atención, no necesita convencer, no necesita perseguir, crea espacio, y en ese espacio la mente de ella comienza a acercarse sola. El silencio bien usado no aleja, ancla, y solo los hombres emocionalmente fuertes pueden sostener ese vacío sin desmoronarse. Quinto motivo, no competir por atención. Quien no disputa espacio, ocupa la mente. Competir por atención es el error más común y el más fatal que puedes cometer en una dinámica con una mujer. En el instante en que entras en disputa, te igualas a todos los demás hombres que están intentando probar algo. El cerebro femenino registra esto como un posicionamiento jerárquico bajo. Biológicamente, quien compite demasiado señaliza escasez interna, y la escasez no genera deseo, genera uso. Dejas de ser una referencia y pasas a ser solo un estímulo desechable más. La psicología detrás de esto es simple y cruel. Aquello que lucha por espacio comunica que puede ser reemplazado. Cuando intentas llamar la atención, responder más rápido, mostrarte más disponible o más interesado que los demás, revelas ansiedad por validación. El sistema nervioso femenino percibe esa ansiedad antes de que ella racionalice cualquier cosa. Y la ansiedad masculina destruye la tensión sexual porque transmite dependencia emocional. Observa los patrones con frialdad. Los hombres que disputan la atención viven reaccionando. Reaccionan a mensajes, a cambios de humor, a comparaciones invisibles. Los hombres que no compiten eligen cuándo entran y cuándo salen. No pelean por espacio, ocupan el espacio naturalmente, porque no necesitan ser vistos todo el tiempo para mantenerse relevantes. Esta ausencia de disputa crea un efecto paradójico. Cuanto menos luchas, más piensa ella en ti. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro femenino se fija en aquello que no responde de forma previsible. Cuando no entras en la carrera por la atención, te conviertes en una variable fuera del estándar, y todo lo que escapa al estándar activa la curiosidad, la revisión mental y la comparación interna. Ella comienza a preguntarse ¿por qué no actúas como los demás? Y esa pregunta silenciosa es el inicio del involucramiento psicológico. O entiendes que la atención no se implora, se regula, o seguirás agotado intentando competir en un juego que nunca fue hecho para ser ganado. Los hombres que compiten se quedan atrapados en el esfuerzo constante. Los hombres que no compiten crean presencia sin esfuerzo.
Y al final, siempre es el mismo resultado. Quien no disputa la atención termina ocupando la mente. Porque el deseo femenino no sigue al ruido, sigue al posicionamiento. Sexto motivo: ser difícil de acceder, pero fácil de respetar. La escasez combinada con coherencia genera atracción profunda. Existe una regla silenciosa que casi nadie entiende. El acceso fácil destruye el valor, pero la inaccesibilidad caótica destruye la confianza. Lo que genera atracción real es la combinación rara entre presencia selectiva y coherencia absoluta. Cuando estás demasiado disponible, te vuelves común. Cuando eres demasiado inaccesible sin un patrón, te vuelves inestable. El cerebro femenino no desea ninguno de los dos extremos. Busca a un hombre que no esté siempre ahí, pero que, cuando está, sea sólido, previsible en valores y firme en postura. Ser difícil de acceder significa que tu vida no gira en torno a responder, aparecer o reaccionar. Tu tiempo no está abierto, tu atención no está a disposición. Tienes prioridades que no son negociables. Y esto activa un mecanismo biológico profundo: el reconocimiento de escasez funcional. Aquello que no puede ser accedido en cualquier momento pasa a ser más valorado mentalmente. No porque lo escondas, sino porque lo seleccionas. La selección es señal de poder adaptativo, pero presta atención. La escasez sin respeto se convierte en un juego barato. El respeto nace de la coherencia. Hablas poco, pero cumples. Apareces cuando dices que vas a aparecer. Mantienes el mismo eje emocional hoy y mañana. Esa previsibilidad moral crea seguridad, y la seguridad permite que la mente de ella se acerque sin defensas. El error de la mayoría de los hombres es intentar ser misteriosos sin estructura. El misterio sin base genera desconfianza, no deseo. Observa los patrones agrupados con atención clínica. Los hombres siempre accesibles son probados hasta el límite. Los hombres incoherentes son descartados rápidamente. En cambio, el hombre difícil de acceder, pero fácil de respetar, crea un dilema psicológico. Ella no puede controlarlo, pero tampoco necesita protegerse de él. Este conflicto interno genera curiosidad continua, revisión mental e inversión emocional silenciosa. O aprendes a controlar el acceso sin perder la coherencia, o seguirás oscilando entre ser usado y ser evitado. Los hombres que dominan este punto no necesitan competir, no necesitan explicar y no necesitan presionar. Simplemente viven dentro de su propia estructura. Y es exactamente esa estructura la que el cerebro femenino reconoce como rara, segura y profundamente atractiva. La escasez con coherencia no aleja, ancla. Séptimo motivo: actuar con naturalidad, sin esfuerzo por impresionar. El exceso de intento denuncia inseguridad. Hombre, cuando intentas impresionar a una mujer, lo que realmente estás diciendo al nivel más profundo es: necesito que me apruebes para sentirme suficiente. Y el cerebro femenino detecta esto de forma instantánea, incluso antes de que cualquier palabra sea procesada conscientemente. No importa lo inteligente, divertido o bien intencionado que seas, el esfuerzo visible por agradar activa una alerta biológica. Su mente comienza a asociar tu presencia con tensión, desempeño e instabilidad futura, porque si necesitas esforzarte tanto ahora, su inconsciente entiende que eso no es sostenible. Y todo lo que no es sostenible no genera seguridad emocional, solo curiosidad pasajera. La psicología femenina no responde a lo que se exhibe, responde a lo que es coherente. Los hombres que actúan naturalmente no están intentando controlar la percepción de ella, porque no necesitan eso para mantener su propia identidad. Hablan a su propio ritmo, se comportan en su propio eje y no ajustan su personalidad para encajar en expectativas externas. Este tipo de comportamiento comunica algo muy raro: estabilidad interna. Y la estabilidad interna es leída biológicamente como capacidad de liderazgo emocional. La mujer puede no saber explicar por qué se siente más cómoda e intrigada cerca de ti, pero su cuerpo siente que no hay esfuerzo, no hay teatro, no hay tensión oculta. Observa los patrones reales, no los discursos bonitos. Los hombres que hacen fuerza por impresionar generalmente comienzan muy fuertes y terminan muy débiles. Al principio todo parece intenso, animado y prometedor,
pero con el tiempo el encanto se disuelve porque el desempeño cansa. En cambio, el hombre natural no crea picos artificiales de interés, crea continuidad, y la mente femenina valora la continuidad mucho más que la intensidad inicial. Lo que se mantiene a lo largo del tiempo genera vínculo, mientras que lo que depende del esfuerzo constante genera desgaste y pérdida de atracción silenciosa. Existe también un factor evolutivo brutal detrás de esto. En la lógica biológica, quien necesita esforzarse para ser aceptado ocupa una posición inferior en la jerarquía social. Quien está cómodo siendo quien es, sin pedir validación, ocupa una posición superior. Esto no es moral, es instintivo. Cuando actúas con naturalidad, sin intentar impresionar, envías una señal clara. No necesito probarme para existir. Esta señal es extremadamente poderosa, porque no puede ser falsificada fácilmente. Solo es emitida por hombres que realmente tienen seguridad interna. O abandonas la necesidad de impresionar, o seguirás prisionero de un personaje que no puedes sostener. Los personajes siempre se rompen, los hombres congruentes permanecen. La atracción femenina no nace del esfuerzo visible, nace de la tranquilidad interna. Cuando dejas de intentar ser interesante, paradójicamente te vuelves más interesante, porque ahora tu presencia no pide nada, no exige nada y no presiona nada. Y el deseo femenino siempre se mueve en dirección a quien no necesita probar su valor, solo vive a partir de él. Octavo motivo, imponer límites incluso sintiendo deseo. El control propio genera confianza inconsciente. Aquí hay un punto que separa definitivamente a los que son respetados de los que son solo tolerados, sentir deseo y aún así controlarse. La mayoría falla exactamente aquí. Cuando el deseo aparece, ceden, flexibilizan valores, aceptan lo que no aceptarían y negocian su propia dignidad por proximidad. El cerebro femenino observa esto en silencio y registra una información peligrosa. Este hombre es gobernado por el impulso, y quien es gobernado por el impulso no gobierna nada. La atracción puede incluso surgir momentáneamente, pero el respeto muere en el mismo instante en que te abandonas. Desde el punto de vista biológico, el autocontrol es una de las señales más fuertes de capacidad adaptativa. Un hombre que logra contener su propio deseo demuestra dominio sobre su sistema nervioso, sobre impulsos primitivos y sobre su propia dirección. Esto activa en el inconsciente femenino una sensación profunda de seguridad. No es una elección racional de ella, es una respuesta automática. Ella siente que puede relajarse emocionalmente cerca de ti porque no eres rehén de lo que sientes. Y donde hay relajación, el vínculo comienza a formarse. Observa los patrones con atención clínica. Los hombres que dicen sí a todo pierden valor rápidamente. Los hombres que mantienen límites claros, incluso cuando quieren algo, crean una tensión emocional saludable. Esa tensión no es conflicto, es polaridad. Cuando impones un límite con calma, sin enojo y sin explicaciones excesivas, comunicas algo muy específico. Me respeto más que a cualquier placer momentáneo. Ese mensaje no se dice con palabras, se siente en su cuerpo, y el cuerpo cree más que la mente. Existe un error fatal que muchos cometen: creer que imponer límites aleja. En la realidad psicológica, los límites organizan, reducen las pruebas, reducen el caos emocional y aumentan la claridad. Cuando no impones límites, invitas a su mente a probar hasta encontrar uno. Cuando los impones pronto, con firmeza tranquila, estableces posición. Y una posición definida crea previsibilidad emocional, que es la base de la confianza inconsciente. O aprendes a sostener límites incluso cuando el deseo presiona, o seguirás atrapado en relaciones donde cedes demasiado y recibes demasiado poco. Los hombres que no se controlan son fácilmente manipulables. Los hombres que se controlan son respetados, deseados y tomados en serio. El autocontrol no mata la atracción, la profundiza, porque el deseo sin límite es impulso. El deseo con límite es elección, y la psicología femenina siempre se involucra más profundamente con hombres que eligen, no con hombres que ceden. Noveno motivo: rechazar juegos emocionales sutiles. Cuando el juego no funciona, el involucramiento crece. Los juegos emocionales existen porque funcionan con hombres reactivos, funcionan con quien necesita validación,
con quien responde al impulso, con quien intenta ganar la interacción en lugar de sostener su posición. Cuando entras en el juego, respondes a la provocación, intentas descifrar indirectas, cambias tu comportamiento para recuperar la atención, confirmas al sistema nervioso femenino que puedes ser conducido, y a partir de ese momento, el respeto comienza a disolverse, no por maldad, sino porque su inconsciente identifica falta de eje. Quien es fácilmente arrastrado al juego no es visto como una referencia. La psicología detrás de esto es simple y brutal. Los juegos emocionales son pruebas disfrazadas de comportamiento cotidiano, cambios de humor, mensajes ambiguos, acercamientos seguidos de alejamientos, pequeñas provocaciones camufladas de broma. Todo esto sirve para observar si reaccionas emocionalmente o si permaneces estable. Cuando reaccionas, la prueba se renueva. Cuando no reaccionas, el patrón se rompe. Y romper el patrón genera un cortocircuito psicológico poderoso, porque ahora ella necesita reajustarse a ti. Rechazar juegos no significa confrontar, discutir o acusar. La confrontación sigue siendo reacción. Rechazar juegos es no ofrecer energía emocional a la dinámica equivocada. Es continuar con tu propio ritmo, mantener el tono, no cambiar la postura para agradar o corregir algo que no necesita ser corregido. Este comportamiento comunica madurez emocional avanzada. Demuestras que percibes el juego, pero no te sientes amenazado por él. Y esa combinación, percepción sin reacción, es extremadamente rara. Observa los patrones agrupados con frialdad. Los hombres que entran en juegos viven en una montaña rusa emocional. Los hombres que rechazan juegos crean suelo firme, y el sistema nervioso femenino necesita suelo para relajarse. Cuando ella percibe que el juego no genera respuesta, algo cambia internamente. Sale del modo control y entra en el modo observación. Sale del intento de conducir y pasa a intentar comprender. Y es en ese punto donde el involucramiento emocional comienza a crecer de forma silenciosa. O aprendes a retirarte de los juegos sin anunciarlo, sin justificarlo y sin explicarte, o seguirás atrapado en dinámicas donde siempre reaccionas y nunca lideras. Los hombres que juegan son piezas. Los hombres que rechazan el juego se convierten en referencia. La atracción femenina no se sostiene en quien entra en todas las provocaciones, sino en quien mantiene su propia estructura, incluso cuando es provocado. Cuando el juego no funciona, el control cambia de lado. Y quien sostiene el control interno siempre ocupa la posición más deseada en la dinámica. 10º motivo: no reaccionar a su alejamiento. La indiferencia emocional bien calibrada crea inversión de roles. El alejamiento femenino rara vez significa lo que crees que significa. La mayoría de las veces no es desinterés definitivo, es una prueba de posición. El problema es que casi ningún hombre entiende esto. Cuando ella se aleja, disminuye las respuestas o cambia el ritmo, el hombre promedio entra en modo de pánico silencioso. Envía más mensajes, intenta aclarar, reclama presencia o cambia completamente su comportamiento para arreglar algo que ni siquiera se rompió. Y en ese exacto momento entrega el control de la dinámica. El cerebro femenino registra: él no soporta la ausencia. Y quien no soporta la ausencia no sostiene el liderazgo emocional. Desde el punto de vista psicológico, reaccionar al alejamiento es señal de dependencia afectiva. Aunque no digas nada directamente, tus acciones te denuncian. La mente femenina lee esto como desequilibrio interno. Biológicamente, el desequilibrio genera alerta, no entrega. Cuando reaccionas con ansiedad, confirmas la prueba de forma negativa. Muestras que tu estado emocional depende de la presencia de ella. Y la dependencia emocional es incompatible con la atracción profunda y duradera. No reaccionar no es fingir indiferencia, ni aplicar un silencio infantil, ni intentar castigar con la ausencia. Eso sería solo otra forma de reacción. No reaccionar es mantener tu propia estructura intacta. Es continuar con tu rutina, tus compromisos, tu ritmo interno, como alguien que no necesita ajustar su propia vida para ser validado. Este comportamiento crea un choque psicológico poderoso. Su cerebro esperaba persecución, recibe estabilidad, esperaba explicación, recibe continuidad. Este contraste genera confusión interna y curiosidad.
Observa los patrones que se repiten siempre. Los hombres que corren detrás tras el alejamiento le enseñan a la mujer que alejarse funciona. Los hombres que mantienen la postura enseñan que el alejamiento no altera su eje, y esto cambia completamente la dinámica futura. Cuando no reaccionas, su sistema nervioso entra en modo de reevaluación. Ella comienza a revisar interacciones, señales, memorias, no porque hayas desaparecido, sino porque no te desorganizaste, y eso es raro. O aprendes a no reaccionar emocionalmente al alejamiento, o seguirás entrenando a las mujeres a probar y alejarse cada vez más. Los hombres fuertes emocionalmente entienden que la presencia elegida vale más que la presencia implorada. La indiferencia bien calibrada no es frialdad, es autonomía, y la autonomía crea inversión de roles. Quien no persigue pasa a ser observado, quien mantiene el eje pasa a ser medido, y en ese punto la dinámica ya no gira en torno a ella, gira en torno a ti. 11º motivo: sustentar una rutina que no depende de ella. El propósito propio es un afrodisíaco psicológico. Nada revela más rápidamente tu posición psicológica que la forma en que organizas tu propio día. Cuando tu rutina comienza a girar en torno a la presencia, la respuesta o el humor de una mujer, el cerebro femenino registra esto como un desplazamiento de eje. No se trata de la agenda, se trata de la identidad. Una rutina independiente comunica que tu vida tiene dirección, continuidad y valor intrínseco. Y biológicamente, la dirección es señal de supervivencia y liderazgo. Cuando no dependes de ella para sentirte completo, su sistema nervioso se relaja porque percibe que no eres un riesgo emocional. Existe una lectura neurológica profunda ocurriendo aquí. Los hombres con rutina propia demuestran una regulación dopaminérgica estable. Metas, esfuerzo, recompensa, repetición. Esto crea un patrón previsible de comportamiento que el cerebro femenino asocia con seguridad y confiabilidad. No es romanticismo, es funcionamiento básico del sistema nervioso. Quien vive en función del otro emite señales de inestabilidad y búsqueda constante de validación. Quien vive en función de su propio propósito emite señales de autonomía, y la autonomía es uno de los gatillos más fuertes de atracción sostenida. Observa los patrones sin ilusión. Los hombres que cancelan compromisos, cambian horarios y abandonan hábitos para ajustarse a una mujer pierden valor rápidamente. No porque ella sea ingrata, sino porque su inconsciente entiende que te desplazas fácilmente. En cambio, el hombre que mantiene su entrenamiento, trabajo, estudio, descanso y enfoque, independientemente de la presencia de ella, crea una jerarquía clara. Ella entra en la vida de él, no al revés. Esta jerarquía no se dice, se siente. Y lo que se siente gobierna el deseo. Una rutina independiente también reduce las pruebas. Cuando tienes estructura, ella prueba menos porque percibe que las pruebas no alteran tu eje. No reaccionas con prisa, no cambias el tono, no negocias prioridades. Esto comunica madurez emocional avanzada. La mente femenina, al percibir esto, cambia de postura, sale del modo de evaluación constante y entra en el modo de observación interesada. Pasa a intentar entender cómo funciona tu mundo, en lugar de intentar reorganizarlo. O construyes una vida que se sustente sola, o seguirás intentando sustentarte a través de la atención femenina. Y eso siempre termina de la misma forma: agotamiento, frustración y pérdida de posición. Los hombres con propósito no necesitan probar su valor. Emanan valor por la forma en que viven. Una rutina independiente no aleja, filtra. Y solo los hombres que entienden esto logran mantener la atracción sin esfuerzo, porque el deseo femenino se ancla naturalmente en quien tiene dirección, constancia y vida propia. 12º motivo: la capacidad de quedarse en silencio sin explicarse. El autocontrol emocional es poder psicológico puro. Existe un punto en el que el hombre común siente una urgencia casi física de explicarse, justificarse, corregir su propia imagen y garantizar que fue entendido. Y es exactamente en ese punto donde pierde fuerza psicológica. El silencio consciente, por otro lado, comunica algo mucho más profundo que las palabras: seguridad interna. Cuando no corres a defenderte, explicarte o validar tu intención, el cerebro femenino interpreta esto como una estabilidad emocional elevada.
Quien se explica de más, transmite miedo a la pérdida. Quien soporta el silencio, transmite abundancia. El silencio no es ausencia, es presencia controlada. Un hombre que sabe quedarse en silencio demuestra que no depende de la reacción de ella para regular sus emociones. No intenta controlar la narrativa, no implora comprensión, no fuerza una alineación inmediata. Esto crea un pequeño vacío psicológico, y donde existe un vacío, el cerebro intenta llenar el espacio. Ella comienza a pensar, interpretar, revisitar la conversación, analizar gestos y tonos. El hombre que se explica le quita a ella ese esfuerzo mental. El hombre que sostiene el silencio la involucra cognitivamente. Hay un mecanismo emocional claro en esto. Las explicaciones excesivas activan en el cerebro femenino un patrón de asimetría. Te colocas por debajo, pidiendo permiso para ser aceptado. El silencio firme hace lo opuesto. Te mantiene en una posición neutra o superior, no por arrogancia, sino por autocontención. Y la autocontención es una de las formas más sofisticadas de poder. Quien domina su propia ansiedad, domina el entorno. Y eso se percibe sin una sola palabra. Además, el silencio comunica confianza en el propio valor. No necesitas convencer porque sabes quién eres. No necesitas corretear a nadie porque confías en que tu ausencia también comunica. Esto no es un juego, no es manipulación, es madurez emocional. La mente femenina responde de forma muy diferente a hombres que reaccionan impulsivamente y a hombres que observan antes de actuar. El primero genera una previsibilidad superficial. El segundo genera profundidad y respeto psicológico. Al final, los hombres que hablan demasiado intentan ser elegidos. Los hombres que saben callar permiten ser percibidos, y la percepción es mucho más poderosa que la explicación. Cuando sostienes el silencio, fuerzas al otro a revelar más, a invertir más, a posicionarse. Esto cambia la dinámica entera de la relación. No se trata de ganar discusiones, se trata de no perder la posición. Y los hombres que entienden el valor del silencio nunca necesitan disputar la atención. Esta llega a ellos naturalmente, porque el autocontrol es raro, y todo lo que es raro tiene un valor psicológico elevado. 13º motivo. No implorar reciprocidad emocional. La autosuficiencia afectiva redefine el juego psicológico. Pocos comportamientos destruyen tanto la atracción como la necesidad explícita de ser correspondido. Cuando un hombre comienza a cobrar atención, exigir demostraciones, pedir garantías emocionales o buscar confirmación constante de interés, revela algo que el cerebro femenino capta instantáneamente: carencia de eje interno. No se trata de afecto, se trata de dependencia. La mente femenina no rechaza los sentimientos, rechaza la sensación de haberse convertido en el centro emocional de supervivencia de alguien. Esto genera peso psicológico, no conexión. Implorar reciprocidad comunica que tu estabilidad emocional está externalizada, que la necesitas a ella para sentirte validado, deseado o completo. Y cuando esto sucede, el deseo se transforma en responsabilidad. Nadie desea lo que siente que tiene que sostener. La atracción femenina nace de la libertad, no de la obligación. Cuando demuestras que estás bien incluso sin recibir todo lo que te gustaría, devuelves a la relación el elemento más importante: la elección genuina. Ella se acerca porque quiere, no porque tú lo necesites. Existe también un factor inconsciente de jerarquía emocional. Quien pide más de lo que ofrece se coloca en una posición inferior. No importa el discurso bonito o el tono sensible. El cerebro femenino evalúa el comportamiento, no la intención. Un hombre emocionalmente autosuficiente no negocia el afecto. Ofrece presencia, atención y conexión, pero no implora el retorno. Esta postura crea un equilibrio sutil. Ella percibe que ganar tu involucramiento es un privilegio, no un derecho automático. Además, cuando no imploras, activas un mecanismo interno en ella, la autorreflexión. En lugar de reaccionar a tu reclamo, ella comienza a preguntarse qué siente, qué quiere y por qué tu ausencia emocional no te desorganiza. Esto cambia completamente la dinámica. El hombre que reclama coloca a la mujer en el papel de defensora. El hombre que mantiene su propia estructura la coloca en el papel de evaluadora interesada.
y este desplazamiento psicológico es decisivo para la atracción. Al final, la reciprocidad verdadera nunca nace de la presión, nace del deseo espontáneo. Los hombres que entienden esto no se humillan emocionalmente para ser elegidos, viven, sienten, ofrecen, pero no se disminuyen para retener a alguien. Y esta postura silenciosa y firme comunica algo poderoso. No necesitas ser amado para seguir estando completo. Y es exactamente este tipo de hombre el que despierta respeto, curiosidad e involucramiento profundo, porque no exige amor, lo inspira. 14º motivo. Observar patrones en lugar de responder a impulsos. La autoridad emocional nace de la lectura fría del comportamiento. El error más común que destruye la ventaja masculina es reaccionar al estímulo inmediato, como si cada gesto fuera un veredicto final. Un día ella se acerca, al otro se aleja, y el hombre impulsivo interpreta esto como algo personal, urgente, dramático. Responde mensajes demasiado rápido, cambia el tono, ajusta la postura, intenta arreglar algo que ni siquiera entiende. En cambio, el hombre que observa patrones entiende una verdad básica de la psicología femenina. El comportamiento viene en ciclos, no en eventos aislados. Espera, recolecta señales repetidas, compara actitudes a lo largo del tiempo y solo entonces decide actuar. Esta pausa estratégica no es pasividad, es dominio emocional, y el dominio emocional es inmediatamente percibido como fuerza. Cuando dejas de reaccionar y comienzas a observar, cambias el centro de control de la relación. En lugar de ser arrastrado por el humor, por la validación o por la ausencia de ella, pasas a conducir tus decisiones con base en datos conductuales, frecuencia de contacto, consistencia de interés, coherencia entre lo que dice y lo que hace. El sistema nervioso femenino responde a la estabilidad de quien no se desorganiza. Esto activa una seguridad inconsciente. No esa seguridad aburrida de lo previsible, sino la seguridad de quien sabe lo que hace. El hombre que observa no entra en pánico con el silencio, no se emociona de más con la atención, no se entrega a extremos emocionales, mantiene el eje, y eso crea una asimetría psicológica favorable. Existe un factor biológico detrás de esto. Las reacciones impulsivas vienen del sistema límbico, el centro emocional primitivo. La observación consciente viene de la corteza prefrontal, responsable de la planificación, la estrategia y el autocontrol. Cuando actúas desde este lugar, tu lenguaje corporal cambia, tu voz cambia, tu timing cambia. Hablas menos y con más precisión. No te explicas de más. No intentas convencer. El cerebro femenino, entrenado evolutivamente para detectar estabilidad y liderazgo emocional, registra esto como autoridad silenciosa. Y la autoridad no se discute, se siente. Es por eso que los hombres reactivos pierden el respeto rápidamente, mientras que los hombres observadores ganan espacio sin pedirlo. Observar patrones también impide que caigas en juegos emocionales sutiles. Las pruebas vienen disfrazadas de indiferencia, retrasos a propósito, mensajes ambiguos, acercamientos seguidos de retracción. El hombre impulsivo responde a la prueba. El hombre estratégico la reconoce. No premia el desinterés con esfuerzo extra. No castiga el alejamiento con drama. Simplemente ajusta su propia energía de acuerdo con el patrón observado. Esto crea un efecto poderoso. El juego deja de funcionar. Cuando la prueba falla, la curiosidad aumenta. Cuando la curiosidad aumenta, la inversión emocional crece. Este es un disparador psicológico profundo, y pocos hombres saben activarlo porque pocos saben esperar. Al final, esta habilidad separa a los hombres que viven a merced de la validación femenina de los hombres que eligen conscientemente dónde invertir energía. Uno reacciona para ser aceptado, el otro observa para decidir, uno vive intentando agradar, el otro evalúa la compatibilidad. Uno es previsible, el otro es firme y difícil de leer, y esa diferencia lo cambia todo. Si sigues respondiendo a impulsos, seguirás siendo conducido. Si aprendes a observar patrones, pasarás a conducir, sin manipular, sin forzar, sin implorar. O desarrollas esta lectura fría del comportamiento, o seguirás atrapado en reacciones emocionales que te colocan siempre un paso atrás en el juego psicológico de la atracción. 15º motivo. Tratarla como una elección,
no como una necesidad. El deseo nace de la libertad, no de la dependencia. El punto que la mayoría de los hombres no entiende, y casi nadie tiene el valor de decir, es que la necesidad emocional mata la atracción desde la raíz. Cuando tratas a una mujer como si fuera esencial para tu estabilidad, para tu autoestima o para tu sentido de valor, el cerebro femenino registra eso como una fragilidad estructural. No importa qué tan educado, amable o presente seas. La biología no negocia con buenas intenciones. Responde a señales claras de autonomía. El hombre que elige es deseado. El hombre que necesita es tolerado, hasta que es descartado. Cuando la tratas como una elección, tu postura cambia de forma radical. No entras en desesperación ante señales mixtas. No fuerzas la conexión. No intentas garantizar su lugar en tu vida antes de que ella merezca estar ahí. Esto crea un contraste psicológico poderoso, porque la mayoría de los hombres operan en el modo opuesto. Ansiedad, prisa, apego precoz. Cuando actúas con calma y selectividad, te conviertes en una anomalía conductual. Y todo lo que rompe el patrón llama la atención. La mente femenina percibe que no estás ahí implorando ser elegido. Estás evaluando. Existe un mecanismo profundo detrás de esto. El deseo necesita riesgo emocional. Si ella siente que ya te tiene, que no te vas a ir, que tu vida gira en torno a ella, el riesgo desaparece. Sin riesgo, no hay tensión. Sin tensión, no hay excitación psicológica. Tratar como elección mantiene el juego vivo, no porque manipules, sino porque no entregas tu valor antes del intercambio real. Demuestras interés, sí, pero no dependencia. Y esa diferencia se siente en el tono, en el timing, en la mirada, en la ausencia de reclamos. Los hombres que tratan a las mujeres como una necesidad suelen justificarlo como intensidad, amor verdadero o transparencia emocional. Pero, en la práctica, esto es solo miedo a perder disfrazado de virtud. El cerebro femenino no se engaña con este discurso. Lee el comportamiento. Percibe cuando un hombre renunciaría a sus límites para no quedarse solo. Y cuando eso sucede, algo silencioso se rompe. El respeto inconsciente. Sin respeto, la atracción se vuelve inestable, confusa, llena de pruebas y alejamientos. No porque ella sea cruel, sino porque la dinámica perdió el equilibrio. Al final, tratar como una elección es un acto de poder interno. No amenazas con irte. Simplemente estás dispuesto a irte, si el intercambio no es justo. Esta postura crea claridad, seguridad y tensión saludable al mismo tiempo. Ella siente que estar contigo es un privilegio que debe mantenerse, no un lugar garantizado. Y eso lo cambia todo. O aprendes a relacionarte desde la abundancia emocional, o seguirás intentando ser amado desde la carencia. Y los hombres carentes nunca despiertan un deseo duradero, solo atención temporal. 16º motivo: retirar energía cuando percibes desinterés. La ausencia estratégica activa el instinto de reconquista y reposiciona el juego psicológico. Cuando una mujer comienza a demostrar desinterés, el hombre común entra en modo de compensación emocional. Habla más, se explica demasiado, se justifica, ofrece una presencia excesiva e intenta demostrar su valor con esfuerzo. Este comportamiento nace del miedo a perder, pero comunica exactamente lo opuesto a lo que él imagina. Psicológicamente, esto señala baja autoconfianza y dependencia afectiva. El cerebro femenino no interpreta este exceso como amor, sino como un desequilibrio de poder emocional. Retirar energía, en este contexto, no es frialdad, es inteligencia emocional aplicada. Es reconocer que la atracción no se recupera con presión, sino con un reposicionamiento interno. Retirar energía significa alinear tu actitud al comportamiento real de ella, no a lo que deseas que ella sienta. Si la atención disminuye, no intentas llenar el vacío tú solo. Si el interés oscila, no entras en una montaña rusa emocional. Simplemente reduces la inversión, mantienes la dignidad y sigues con tu vida. Esta postura comunica algo muy específico al sistema nervioso femenino. Percibes señales, respetas límites y no necesitas forzar el vínculo para sentirte completo. Esto rompe el patrón que ella está acostumbrada a ver en hombres carentes y reactivos, y esa ruptura genera un impacto psicológico.
Existe un principio biológico detrás de esto llamado respuesta a la pérdida potencial. Cuando algo que estaba disponible deja de estarlo, el cerebro entra en estado de alerta. No es drama, no es un jueguito, es neurociencia conductual. La ausencia tranquila, sin acusaciones ni victimismo, activa la curiosidad y el instinto de reevaluación. Ella comienza a preguntarse por qué te alejaste, si perdió algo valioso, si interpretó mal su propio desinterés. Este proceso interno solo ocurre porque no intentaste controlar el resultado, solo retiraste energía con coherencia. El hombre que sabe retirar energía no amenaza con irse, no da discursos, no intenta dar una lección, simplemente cambia su propio comportamiento. Esta es la forma más poderosa de comunicación humana. La mayoría de las personas hablan demasiado y actúan poco. Cuando actúas sin dar explicaciones, creas una ambigüedad controlada, y la ambigüedad genera enfoque mental. Ella empieza a pensar más en ti precisamente porque dejaste de intentar que piense en ti. Esto invierte la dinámica emocional, sin agresividad, sin manipulación y sin humillación. Al final, este motivo separa a los hombres que se respetan de los hombres que se someten. Quien no sabe retirar energía permanece disponible, incluso cuando no es valorado. Quien sabe hacerlo, preserva su propio valor y deja que el otro sienta la consecuencia natural de su propia postura. O aprendes a responder al desinterés con autocontrol y dirección interna, o seguirás intentando conquistar la atención con esfuerzo. Y el esfuerzo excesivo es el mayor enemigo de la atracción. La elección es simple: mantener tu energía donde hay intercambio o seguir desperdiciándola donde solo hay indiferencia. 17º motivo: entregar atención en la medida justa. El exceso crea acomodamiento. La precisión crea apego psicológico. La atención masculina es un recurso de alto impacto emocional, y casi ningún hombre aprende a dosificarla correctamente. El error más común es creer que cuanta más atención ofrezca, mayor será el vínculo creado. En la realidad psicológica sucede lo opuesto. La atención en exceso pierde valor porque deja de ser percibida como una elección y pasa a ser vista como un patrón garantizado. El cerebro femenino no responde a la abundancia previsible, responde a la atención que necesita ser conquistada y mantenida. Cuando entregas todo de una vez, eliminas el misterio, la tensión y el sentido de progresión emocional que sostienen el deseo a lo largo del tiempo. Entregar atención en la medida justa significa comprender que la presencia no es cantidad, es calidad y timing. No es estar siempre disponible, sino estar presente cuando tiene sentido. No es responder a todo inmediatamente, sino responder con intención. Esta calibración demuestra autocontrol y prioridad propia. Psicológicamente, esto comunica que tienes una vida estructurada, que tu energía es disputada por otros compromisos y que la atención que ella recibe es un recorte consciente de tu enfoque, no el centro de este. Este detalle cambia completamente la percepción de valor, porque el cerebro asocia la atención selectiva con la competencia social y emocional. Existe un mecanismo evolutivo detrás de esto. En entornos ancestrales, los recursos valiosos eran escasos y necesitaban ser asignados con estrategia. El cerebro moderno aún carga con esa programación. Cuando tu atención es constante e ilimitada, deja de ser registrada como un recurso valioso. Cuando es consistente pero no excesiva, se vuelve significativa. La mujer siente que cuando estás ahí, realmente estás, sin distracciones, sin ansiedad, sin esfuerzo por impresionar. Esta presencia firme y contenida crea seguridad sin asfixiar y tensión sin inestabilidad. Es el equilibrio más difícil y el más poderoso. Los hombres que fallan en la dosis de atención generalmente operan por miedo a perder. Creen que si disminuyen la presencia, serán olvidados. Pero la realidad psicológica muestra lo contrario. El exceso anestesia, la falta estratégica despierta. Cuando entregas atención en la medida justa, creas espacio para que ella sienta tu ausencia de forma saludable. No como un castigo, sino como un contraste. Ese contraste te mantiene vivo en su mente, incluso cuando no estás físicamente presente. El pensamiento recurrente nace de un estímulo intermitente, no de un estímulo constante. Al final, dominar la atención es dominarse a sí mismo.
No se trata de jugar, manipular o calcular fríamente cada interacción, sino de respetar el propio valor emocional. No viertes energía donde no hay intercambio. No te abandonas para ser aceptado. Ofreces atención como expresión de interés, no como pedido de validación. O aprendes a dosificar tu presencia con conciencia y estrategia, o seguirás confundiendo intensidad con conexión. Y los hombres que confunden esto pueden recibir atención al inicio, pero rara vez construyen un apego duradero. La elección es clara: ser recordado con deseo o ser tolerado por exceso. 18º motivo: no aceptar migajas emocionales. El respeto propio redefine instantáneamente el valor percibido. Aceptar migajas emocionales es uno de los comportamientos más destructivos para la atracción masculina y, paradójicamente, uno de los más comunes. Las migajas no son solo falta de atención, son respuestas tibias, presencia irregular, promesas vagas, interés que aparece solo cuando conviene. El hombre que acepta esto está diciendo, sin palabras, que cualquier pedazo de afecto ya es suficiente. Psicológicamente, esta postura comunica escasez interna. El cerebro femenino no interpreta esto como humildad o paciencia, sino como una baja autoevaluación de valor. Y cuando el valor percibido cae, el deseo acompaña la caída. Cuando aceptas poco, enseñas cómo debes ser tratado. Este es un principio básico de la psicología conductual. Las personas ajustan el nivel de inversión de acuerdo con el mínimo que el otro tolera. Si permaneces presente incluso cuando recibes atención mínima, normalizas ese patrón. El cerebro femenino aprende rápidamente que no necesita esforzarse para mantenerte, no por maldad, sino por economía emocional. Todos tendemos a invertir donde hay riesgo de pérdida. Si nunca te retiras, nunca creas ese riesgo. Y sin riesgo, no hay motivación inconsciente para profundizar el vínculo. No aceptar migajas no significa confrontar, reclamar o dar discursos emocionales. Significa actuar con coherencia interna. Si el intercambio no es justo, reduces tu presencia. Si el interés es inconsistente, no compensas con esfuerzo extra. Esta postura silenciosa es extremadamente poderosa porque no genera resistencia defensiva. No acusas, no exiges, no dramatizas. Simplemente te alejas de lo que no te nutre, y esta actitud activa un disparador psicológico profundo. Ella comienza a percibir que el acceso a ti no está garantizado. Existe también un factor biológico ligado a la jerarquía social. En cualquier dinámica humana, quien acepta menos de lo que merece ocupa una posición inferior. El cerebro femenino, altamente sensible al estatus emocional y a la estabilidad, registra esto de forma automática. Cuando te posicionas y no aceptas migajas, subes en esa jerarquía invisible, no porque te impongas verbalmente, sino porque demuestras que prefieres la ausencia a la desvalorización. Esta elección comunica fuerza interna, autocontrol y amor propio, 3 características que sustentan una atracción duradera. Al final, este motivo es un punto de inflexión. Los hombres que aceptan migajas viven atrapados en relaciones confusas, intermitentes y emocionalmente desgastantes. Los hombres que no las aceptan redefinen el juego sin decir una palabra. Dejan claro, a través del comportamiento, que la presencia exige reciprocidad. O aprendes a retirarte de donde recibes poco, o seguirás siendo tratado como una opción secundaria. La atracción no crece donde el respeto propio es negociable, y los hombres que no negocian su propio valor no imploran afecto, despiertan inversión. 19º motivo: conducir las interacciones sin intentar controlar los resultados. La seguridad interna crea entrega externa y desmonta la ansiedad masculina. La mayoría de los hombres entran en cualquier interacción ya obsesionados con el desenlace. Quiere saber si va a funcionar, si a ella le va a gustar, si se va a convertir en algo más, si va a perder o ganar. Esta fijación en el resultado genera una tensión interna inmediata. Psicológicamente, esta tensión se filtra en el comportamiento: prisa, rigidez, intento de agradar, necesidad de aprobación. El cerebro femenino capta esto incluso antes de que se diga cualquier palabra. Cuando un hombre intenta controlar el resultado, demuestra miedo a lo imprevisible, y el miedo es lo opuesto a la autoridad emocional. Conducir sin controlar es señal de fuerza interna, no de desinterés.
Conducir las interacciones significa estar presente en el proceso, no secuestrar el futuro. Hablas, escuchas, observas, reaccionas con autenticidad y mantienes tu propio eje, sin intentar forzar un camino específico. No existe ansiedad por avanzar etapas. No existe apego al tiene que funcionar. Esto crea una atmósfera psicológica completamente diferente. La mujer siente libertad emocional, no presión, y la libertad es uno de los mayores disparadores de entrega afectiva. Cuando ella percibe que no necesitas que eso funcione para sentirte bien contigo mismo, algo cambia internamente en ella. Existe un factor neuropsicológico importante aquí. El intento de control activa estados de vigilancia y defensa. La presencia relajada activa la curiosidad y la apertura. Cuando no intentas controlar el resultado, tu lenguaje corporal se vuelve más suelto, tu comunicación más fluida, tu mirada más firme. No buscas señales desesperadamente, permites que aparezcan. El cerebro femenino responde mejor a este tipo de estímulo porque no amenaza la autonomía. Al contrario, invita a la aproximación espontánea. La atracción crece donde no hay coerción emocional, aunque sea sutil. Los hombres que intentan controlar los resultados también tienden a explicarse de más, justificar intenciones y anticipar rechazos. Esto destruye el misterio y reduce la tensión saludable de la interacción. En cambio, el hombre que conduce sin controlar acepta cualquier desenlace con tranquilidad. Si avanza, genial. Si no avanza, él sigue estando completo. Esta postura comunica algo rarísimo, autoestima independiente del retorno externo. Y esto es profundamente atractivo, porque demuestra madurez emocional y ausencia de carencia. Ella percibe que no estás ahí para llenar un vacío, sino para compartir tu presencia. Al final, este motivo separa a los hombres ansiosos de los hombres centrados. Uno vive intentando garantizar algo que aún no existe. El otro vive el momento con atención y dirección. Uno quiere seguridad emocional inmediata. El otro ofrece seguridad interna constante, y esa diferencia lo define todo. O aprendes a conducir las interacciones con firmeza y desapego del resultado, o seguirás saboteando tu propia atracción con ansiedad disfrazada de interés. El control excesivo aleja, la presencia consciente acerca, y los hombres que entienden esto no fuerzan conexiones, permiten que sucedan. 20º motivo: permanecer constante cuando ella oscila. La estabilidad emocional crea un vínculo duradero y autoridad silenciosa. La oscilación emocional femenina no es un defecto, es un fenómeno psicológico previsible. El interés que sube y baja, la proximidad seguida de distancia, el entusiasmo alternado con silencio. El hombre común reacciona a esto como si fuera una emergencia, cambia su comportamiento, ajusta el tono, acelera o retrocede de forma abrupta. Esta reactividad comunica inestabilidad interna. En cambio, el hombre que permanece constante envía una señal mucho más fuerte que cualquier palabra. No se rige por variaciones externas. Esta constancia crea un eje fijo alrededor del cual la dinámica comienza a girar, y el cerebro femenino responde a los ejes, no a los extremos. Permanecer constante no significa ser frío, indiferente o robótico. Significa mantener el mismo patrón de respeto, presencia y postura, independientemente de las oscilaciones momentáneas de ella. No castigas cuando ella se aleja, ni te emocionas de más cuando se acerca. Mantienes el ritmo, la coherencia y la claridad. Psicológicamente, esto comunica una madurez emocional avanzada. El sistema nervioso femenino, altamente sensible a las señales de seguridad y previsibilidad estructural, comienza a relajarse, y cuando el sistema se relaja, la conexión se profundiza. No es romanticismo, es regulación emocional. Existe un fundamento biológico detrás de esto. El cerebro humano busca estabilidad en entornos inciertos. En las relaciones, quien ofrece estabilidad se convierte en el referente emocional. Cuando permaneces constante mientras ella oscila, asumes inconscientemente el papel de base segura. Esto activa una confianza profunda, no esa confianza superficial de él me quiere, sino la confianza primaria de él es sólido. Esa solidez no se exhibe, se percibe con el tiempo, y cuanto más tiempo pasa sin que te desorganices, más fuerte se vuelve el vínculo invisible.
Los hombres que oscilan junto con ella entran en un juego de espejeo emocional que genera desgaste. Un día están en la cima, al otro en el conflicto. Esto crea intensidad, pero no crea seguridad. En cambio, el hombre constante crea contraste. Mientras ella vive picos y valles, él permanece firme. Este contraste genera algo poderoso, regulación indirecta. Ella comienza, muchas veces sin darse cuenta, a ajustar su propio comportamiento a tu ritmo. No porque tú lo exijas, sino porque tu constancia se convierte en el punto de equilibrio de la interacción. Al final, permanecer constante es una de las formas más elevadas de liderazgo emocional. No controlas, no reaccionas, no disputas, sostienes. Y sostener exige fuerza interna. O aprendes a mantener tu estructura emocional intacta ante las oscilaciones, o seguirás siendo arrastrado por ellas. La atracción que dura no nace del drama, nace de la estabilidad, y los hombres estables emocionalmente no solo despiertan deseo, se vuelven difíciles de reemplazar. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción. Fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que no te quedes fuera. Participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje. Vamos a crecer juntos.